Buenas tardes, soy Marix Aranguren, coordinadora de eventos internacionales del campus universitario Uniacademia en Colombia. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro segundo ciclo virtual de conferencias jurídicas internacionales. Uniacademia, con el auspicio de Leyer, tiene el gusto de presentarles al doctor Rafael Berruezo, quien disertará el tema Las garantías constitucionales en el derecho penal. El doctor Rafael Berruezo, profesor titular de Derecho Penal 1 en la carrera de Abogacía de la Universidad Católica de Cuyo, docente de la Maestría de Derecho Penal de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, docente de la Maestría de Derecho Penal de la Universidad Andina Simón Bolívar en Sucre, Bolivia, docente de Máster Propio Internacional en Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero, Fraude Fiscal y Compliance de la Universidad de Santiago de Compostela en España. Especialista en Derecho Penal de la Universidad Austral, Máster Universitario de Investigación en el programa de doctorado Universidad del Rey Juan Carlos de España. Vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa. Autor de los siguientes libros: Responsabilidad penal de la estructura de la empresa, Delitos de dominio y de infracción de deber, Derecho penal económico, Derecho penal laboral, Autoría y participación, Autoincriminación en material penal o tributaria, Imputación penal, Derecho penal económico y de la empresa, Criminal Compliance y personas jurídicas, Delitos económicos y políticos, Delitos de blanqueo de dinero, Responsabilidad penal de la empresa, Código Procesal Criminal de San Luis, Garantías constitucionales en el proceso penal, Ignorancia deliberada en el derecho penal económico. Bienvenidos. Buenas tardes, mi nombre es Rafael Berruezo y en primer lugar quiero agradecer a la Uniacademia por la invitación a participar de estas conferencias jurídicas virtuales en segundo ciclo internacional. El tema propuesto para esta charla es las garantías constitucionales en el proceso penal. Y para ello, si bien voy a hablar en general de algunas garantías que, como sabemos, tienen nuestras constituciones, que en casi todos los sistemas están palabras más, palabras menos, son las mismas, pero en una segunda etapa de esta charla me voy a permitir ver cómo, en el caso de los delitos económicos y por ahí más específicamente en materia de lavado de dinero, estas garantías se están violando, ya sea desde el punto de vista procesal como también desde el punto de vista legislativo, es decir, al momento de legislar. En primer lugar, comenzando con las garantías constitucionales y qué significan, qué son las garantías, vale recordar algunas cuestiones básicas de que para qué sirven a qué nos referimos con las garantías constitucionales. Nosotros sabemos que a partir de la estatización del castigo o de la persecución y castigo de los delitos, hablo de estatización porque sabemos que en una primera época embrionaria del derecho penal, podríamos decir, teníamos la venganza, tuvimos después el ojo por ojo, o sea, la ley del talión, y luego el Estado monopoliza esta circunstancia de perseguir y castigar al delito a través de sus órganos, en este caso a través de los tribunales, los juzgados, del Poder Judicial. Pero este poder, esto que se llama el jus puniendi, este derecho y obligación que tiene el Estado de proceder a la persecución de los delitos, hubo momentos en la historia en donde, podríamos decir, se cometieron abusos,
sobre todo allá por la Edad Media y hasta el 1700, cuando se produce la Revolución Francesa, luego y algunos textos constitucionales empiezan a tomar, o tratados, empiezan a tomar estas garantías que surgen a partir de esta revolución, que no tienen más que otra finalidad de ponerle límite al accionar del Estado. Es decir, que las garantías constitucionales son límites que el particular tiene para imponerle al Estado al momento de la persecución penal, para evitar los abusos. La arbitrariedad en un proceso penal es que para eso están, digamos, las garantías. Vale recordar que las garantías constitucionales se pueden oponer ante el Estado. Los derechos los oponemos ante todos, son erga omnes, pero las garantías constitucionales se oponen ante el Estado, no ante otros particulares. Y además, el Estado no tiene garantías, porque el Estado tiene el ius puniendi, y justamente este poder del Estado se limita a través de las garantías. Y esto es básicamente porque tenemos que las garantías, o sea, que el Estado tiene todo un aparato a los fines de poder, digamos, perseguir perseguir la comisión y la investigación de los delitos, y para evitar, como ya dije, estoy repitiendo, como ya dije, para evitar arbitrariedades en las investigaciones, es que están estos límites. Así, por ejemplo, en nuestra Corte Suprema acá en Argentina, en un fallo conocido como Samuel Cot SRL, en un párrafo dice: las garantías constitucionales no son sino restricciones a las acciones de los gobiernos, tendientes a impedir extralimitaciones de los poderes públicos, y han sido dadas a los particulares contra las autoridades. Es decir, en estos tres renglones está muy claro y especificado para qué sirven las garantías constitucionales. Es decir, son restricciones contra las acciones de los gobiernos y que tienden a impedir la extralimitación de estos poderes públicos, y que son dados, es decir, acá están todas las características, y son dadas a los particulares para poder oponerlas o ejercerlas frente al Estado. En otro precedente de nuestra Corte Suprema, el caso Sin, se afirma correctamente que las garantías individuales existen y protegen a los ciudadanos por el solo hecho de estar consagradas por la Constitución e independientemente de las leyes reglamentarias, que agrego, no pueden nunca desconocerlas, limitarlas ni colocarles cortapisas que las desnaturalicen. También se menciona la calificada opinión al respecto de Joaquín B. González, quien enfatiza sobre que cada uno de los artículos de la ley fundamental tiene por sí plena fuerza obligatoria para los gobernantes y gobernados, por lo que los jueces deben aplicarlas en la plenitud de su sentido, sin alterar o debilitar con vagas interpretaciones o ambigüedades la expresa significación de sus textos. Este texto o este párrafo de este otro fallo me parece sumamente significativo porque ratificando lo que dijo la Corte en el fallo anterior, a su vez acá está declarando o dejando expresamente manifestada la Corte que por el solo hecho de estar en la Constitución deben y son obligatorias, y no hace falta ninguna reglamentación o decreto reglamentario para su aplicación. Los jueces las deben respetar y las deben aplicar. Y si hubiera reglamentaciones, estas no las pueden, a las garantías previstas en la Constitución, no pueden restringirlas ni acotarlas. En el caso de derecho procesal podríamos decir que los códigos procesales son reglamentaciones, más además de que el Código Procesal establece los pasos a seguir del proceso a que se debe cumplir, pero también están, si se quiere de alguna forma, reglamentando las garantías previstas en la Constitución. Por lo tanto,
Estos códigos, los códigos procesales, no pueden restringir lo que diga la Constitución en materia de garantías. Por eso es muy importante tener muy bien en claro esto. También la doctrina argentina ha dicho que es cierto que estos principios pueden ser reglamentados, como estamos diciendo, pero no es menos cierto que esta reglamentación de ejercicio no debe alterarlos, como bien lo dijo la Corte en el fallo SIN. Lo que significa que las leyes procesales penales no pueden suprimir, modificar, sustituir ni tampoco restringir con el alcance de alteración esas garantías procesales expresamente emanadas de la Constitución, o las que sin estar expresamente emanadas surjan del principio de soberanía del pueblo o de la forma republicana de gobierno. Acá la doctrina nacional en nuestro país también ratifica lo dicho por la Corte Suprema en cuanto a que no es los códigos procesales, ya ahora hablando más específicamente, los códigos procesales no pueden, en su afán de reglamentar el proceso, modificar ni restringir las garantías constitucionales. Recordemos, al menos en Argentina, que el proceso, que nuestro sistema jurídico está establecido como una pirámide, con la famosa pirámide de Kelsen. Esto es, en el vértice se encuentra la Constitución y todas las leyes que por debajo son las que derivan de la Constitución. Por lo tanto, ninguna ley que esté por debajo de la Constitución, y de hecho los códigos procesales están por debajo de la Constitución, de ninguna manera pueden ir en contra de lo que diga la Constitución ni modificarla. Las constituciones de nuestras provincias, nuestros estados provinciales o los códigos procesales podrían hablar de una ampliación de las garantías previstas, muy en resumido, en la Constitución, pero de ninguna manera restringir su alcance. Como ya vamos a ver, esto cómo está jugando sobre todo en el derecho penal económico, en los delitos económicos. Pero es importante tenerlo muy bien en cuenta, porque en algunos casos se advierte que con el afán de la persecución de algunos delitos, con la necesidad de encontrar un culpable, en algunos casos se llegan a violar estas garantías y no tienen, tienen, mejor dicho, un perjuicio grave, que es acarrear la nulidad de un proceso, con lo que todo esto significa. O sea, pensemos un proceso que puede llevar varios años de investigación y que por un error, por haber violado alguna garantía, conlleve a la nulidad de la causa. Todo el perjuicio y el desgaste jurisdiccional que se ha producido, el valor económico, el costo económico que eso ha tenido. Entonces, por eso es importante que los jueces, y sobre todo los penales, digo sobre todo los penales porque todo el derecho de un Estado es importante. Pero como les digo a mis alumnos siempre, el derecho penal tiene una particularidad, que en el derecho penal estamos manejando lo que se refiere a la libertad, que es después de la vida el mayor bien jurídico o el mayor bien que toda persona tiene. Por eso es tan importante el respeto a las garantías y de que quien termine condenado por haber cometido un delito sea quien realmente cometió el delito y que lo haya podido, que digamos que el órgano judicial lo haya podido comprobar, respetándole todas las garantías y sin que pueda cuestionarse de ningún aspecto esa condena. Por otro lado, también se dice que las garantías constitucionales procuran asegurar que ninguna persona pueda ser privada de defender sus derechos vulnerados por el delito. Es decir, en este caso, estaremos hablando también de la víctima, también tiene sus garantías al momento de poder solicitar que se lleve adelante una investigación como corresponde, para poder así llegar a que la persona que termine siendo condenada sea realmente el culpable. Y bueno, entonces dice: las garantías constitucionales procuran asegurar que ninguna persona pueda ser privada de defender sus derechos vulnerados por el delito y reclamar su reparación, incluso penal, lo que es incuestionable en caso de acción privada, mientras avanza la idea
para el caso de la acción pública ante los tribunales de justicia. Además, las garantías procuran asegurar que ninguna persona pueda ser sometida por el Estado en sentido general y en especial por los tribunales a un procedimiento ni a una pena arbitraria, en lo fáctico o en lo jurídico, tanto porque el Estado no probó fehacientemente su participación en un hecho definido por la ley como delito, como también porque no se respetaron los límites impuestos por el sistema constitucional a la actividad estatal destinada a comprobarla y a aplicar la sanción. Las garantías son instituciones o instrumentaciones que precisamente tienen como fin la tutela y el aseguramiento para que el individuo pueda gozar y ejercer efectivamente sus derechos que se le confieren. Los derechos pueden ser ejercidos erga omnes, esto es, frente a los demás individuos y frente al Estado. En cambio, las garantías solo pueden ser invocadas frente al Estado. Bueno, esto ya lo dije al comienzo. Es decir, que en este sentido no hay duda de para qué están las garantías constitucionales y sobre todo es muy importante, y probablemente lo vuelvo a decir más adelante, pero es muy importante el respeto de estas garantías al momento de la incorporación de pruebas y de que las mismas se hayan obtenido y se incorporen al proceso en forma legalmente establecida. ¿Por qué? Porque de hacerlo en forma ilegal o en forma irregular, el Estado estaría incurriendo en un delito, o obtener pruebas irregularmente estaría obteniendo pruebas en forma ilegal, o sea, cometiendo un delito en este sentido. Y si bien, como dicen algunos autores, se puede esperar, y de hecho sucede, que las personas particulares cometan delitos, pero no es esperable que el Estado cometa un delito, y mucho menos que utilice prueba obtenida ilegalmente, aprovechando de esa ilegalidad, la incorpore al proceso para así llegar a la condena de una persona, aun cuando la persona que está siendo juzgada realmente sea el culpable. Porque tenemos que recordar aquella frase que dice que los fines no justifican los medios. Por lo tanto, de ninguna manera podríamos justificar la incorporación ilícita o digamos la incorporación de prueba obtenida irregularmente con la excusa, con la finalidad de condenar a una persona aun cuando sea el real culpable. Porque el Estado no puede valerse de un delito, de la comisión de un delito, para poder inculpar a alguien de un delito. El sistema constitucional argentino, y entiendo que de casi todos los países, tiene dos sistemas de garantía: las garantías penales y las garantías procesales. Las garantías penales, la principal, podríamos hablar, el principio de legalidad, el principio de reserva, la ley previa, bueno, la legalidad y la irretroactividad. En lo que se refiere al principio de legalidad, el principio de legalidad implica, tiene dos variantes. Significa que para que una persona pueda ser imputada de un delito o de una conducta ilícita, esta debe estar prevista en una norma penal. No importa que la conducta pueda ser aberrante o ser repugnante, si no está prevista en la ley penal o en el Código Penal, no va a ser delito. Esto tiene dos implicancias o dos derivaciones. Una, el principio de analogía, la prohibición de la analogía en materia penal, y la segunda, la irretroactividad de la ley penal. La analogía, como sabemos, es la posibilidad de aplicar ante situaciones nuevas o no previstas expresamente por una norma, buscar cuál es la solución más, a una institución más similar o más parecida
y aplicar esa solución, la solución prevista para esa institución o para a ese hecho. Esto en el derecho civil, en otras ramas del derecho, está autorizado, y es lo que dice, y es por lo cual los juristas hablan de que en el derecho no hay lagunas, porque las lagunas se llenan a través o se complementan a través de la aplicación analógica de otra norma lo más parecida posible. En cambio, en el derecho penal esto está prohibido, justamente para evitar arbitrariedades que impliquen violación de este principio de legalidad, porque daría la posibilidad de poder aplicar el delito a una circunstancia que es parecida pero que no es delito. En este sentido, la Corte Interamericana ha dicho en la causa Loaiza Tamayo versus Perú, la Corte entiende que en la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar términos estrictos, unívocos, que acoten claramente las conductas punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad penal. Esto implica una clara definición de la conducta incriminada, que se fije en sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables, con medidas no penales. La ambigüedad de la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que afecten severamente bienes fundamentales como la vida o la libertad. Normas como las aplicadas en el caso que nos ocupa, que no delimitan estrictamente las conductas delictuosas, son violatorias del principio de legalidad establecido en el artículo 9 de la Convención Americana. Una de las cuestiones, antes de avanzar con el principio legal, con el principio de la prohibición de la analogía, una de las cuestiones que me olvidé de comentar es que el principio de legalidad implica no solamente la redacción de normas penales y describir conductas prohibidas, y en este caso digamos que es más fácil detallar cuáles son las conductas prohibidas y no todas las permitidas, porque si no tendríamos que hacer un catálogo realmente interminable. Entonces es más fácil decir cuáles son las prohibidas, para eso están los códigos penales. En estos códigos penales deben precisarse las conductas. Ahora bien, ¿cómo debe ser la descripción? Debe ser precisa, exacta, concreta, no utilizar términos equívocos, ambigüedades, es decir, que las normas deben ser lo más precisa posible, que no le permita que le permita al juzgador tener bien claro cuál es la conducta a sancionar, para evitar que haya interpretaciones, incluso interpretaciones encontradas. Es decir, que ante una conducta o ante una descripción, en un lugar se la interprete de una forma y en otro lugar, en otra parte del territorio, de otra forma, y que esta interpretación sea contradictoria. Entonces, esto es muy importante de cómo debe ser la descripción de las conductas por algunos delitos, como el de lavado de dinero, que ya vamos a ver, que la verdad es que no cumple, a mi modesto entender, no cumple con este requisito. Entonces, volviendo con el tema de la analogía, decíamos que en el ámbito del derecho penal está prohibida, justamente porque si lleváramos a una conducta que no está descripta, entonces si no está descripta no hay delito. En nuestro país pasó que allá por la década del 90, cuando explotan el tema de las computadoras, el uso de los programas, de los software, tenemos una ley de propiedad intelectual, pero que como es vieja, es de larga data, no estaba incorporada el software. Es decir, está protegido lo que sea fotocopias o copias de libros, de música, pero no el software, porque no existía el momento de la redacción de esa ley. Entonces, en la década del 90, cuando aparecen todos los programas, y sobre todo Windows, por ejemplo,
se dio que se copiaban los programas. Entonces hubo una investigación, hubo denuncias y luego del proceso penal se llegó a la conclusión de que los software, si bien eran productos del intelecto de la persona, pero no estaba detallado en la norma penal, en la ley de propiedad intelectual. Entonces se archivó la causa porque había un vacío legal, hay una laguna de punibilidad, que como a diferencia del derecho civil, en el derecho penal no se puede llenar con analogía. Entonces, inmediatamente legisladores modificaron, mejor dicho, no modificó, sino que agregaron en el artículo respectivo la palabra software, y a partir de ahí ya la copia de software está penalizada por violar el derecho de propiedad intelectual. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, el principio de legalidad está lo que implica, el otro derivado del principio de legalidad es la irretroactividad de la ley penal. Es decir, que la norma penal, como todas normas, rigen para el futuro y no pueden aplicarse para atrás. Tanto la irretroactividad de la ley penal como la prohibición de analogía tienen una sola excepción, que es cuando beneficia al imputado. Esto es, podrá aplicarse analógicamente una norma penal si esta circunstancia, si este hecho es favorable al imputado. Y en el caso de la irretroactividad de la ley penal pasa lo mismo. Podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho anterior cuando ésta sea más beneficiosa. Es decir, aplicándole el principio de la ley más benigna, habrá que analizar la norma que estaba prevista, que estaba sancionada al momento de la comisión del delito, y la nueva ley, y analizar cuál es más beneficiosa, y esa es el principio de la ley más benigna, y esta es la que se deberá aplicar. Todo esto, por supuesto, estamos recordando, haciendo un poco de memoria de lo que ya hemos visto en la facultad. Por ejemplo, si la nueva ley penal prevé una escala más grave para un delito determinado, la persona que está siendo sometida a proceso por este delito, se le va a aplicar la ley que estaba vigente al momento del hecho, porque tiene una escala penal menos gravosa que la nueva. O al revés, si la nueva escala penal del delito es menor, prevé una menor pena que la que estaba prevista al momento de la comisión del delito, pues entonces será esta nueva escala penal la que se le va a aplicar al sujeto. Y la ley penal, y además del principio de legalidad, tiene la contrapartida al principio de reserva, que quiere decir que todo lo que no esté prohibido, lo que no está prohibido está permitido. Por lo tanto, podemos realizar todas aquellas conductas que no estén prohibidas en virtud del principio de reserva. Ahora bien, vamos a las garantías procesales, y ya metiéndonos en el proceso, en los códigos procesales, que como bien decíamos, podríamos decir que son reglamentos, o reglamentan en alguna medida, reglamentan las garantías constitucionales que están previstas en la Constitución. Primero, como base, o como mejor dicho, por encima de todos, cuando hablamos de garantías procesales, debemos decir que por encima de todo tenemos el debido proceso. El debido proceso significa, ni más ni menos, reduciéndolo, que todo proceso debe ser llevado en legal forma. Cualquier desviación o incumplimiento de las normas procesales establecidas para la tramitación de una causa puede acarrear la nulidad, al menos de ese acto. Esto es importante porque para algo se establece un proceso, para algo están los códigos, para algo se establecen los códigos procesales que deben contener, los distintos trámites, quiénes pueden declarar, quién no,
cómo debe ser el trámite o qué es lo que puede hacer con las facultades del fiscal, cuáles son las facultades de los jueces, cuáles son las facultades o las cosas que podemos hacer los abogados defensores. Y esto no tiene más ni menos que poner un orden, que el proceso tenga un orden y una secuencia lógica de acusación, defensa, alegatos y sentencia. Una investigación previa que tiene su lógica, pero para eso hay que respetarlo. Como antecedente, la doctrina habla que como un primer antecedente de lo que se conoce como el debido proceso, lo encontramos en la Carta Magna inglesa de 1215, y en ella se establecía que ningún hombre libre podrá ser apresado, puesto en prisión ni desposeído de sus bienes, costumbres y libertad, sino en virtud de juicio de sus pares según la ley del país. En realidad, bueno, era que acá los nobles lo que pretendían es que sean juzgados por otros nobles y no por el rey. Pero en realidad, más allá de eso, lo importante de este párrafo es que no pueden, digamos, ser desposeídos de sus bienes, libertades, sino en virtud de un juicio. Es decir, acá ya nos está hablando que se debe realizar para un juicio, y hoy lo interpretamos con la más amplitud de las acepciones. Esto es investigación, acusación, defensa y sentencia, y por supuesto el cumplimiento de los procesos. Esta quinta enmienda, este debido proceso fue receptado por la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que es el otro antecedente, que dice que nadie estará obligado a responder de un delito castigado con la pena capital o con otra pena infamante, ni si un gran jurado no lo denuncia o acusa. Se pondrá a persona alguna dos veces, no se pondrá a persona alguna dos veces en peligro de perder la vida o algún miembro con motivo del mismo delito, esto es el non bis in idem, de lo vamos a hablar, ni se le compelerá a declarar contra sí mismo, la prohibición de autoincriminarse, libertad de propiedad, ni se le privará de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal. Es decir, ya acá utiliza la palabra debido proceso legal, que como decimos tiende a que se cumpla lo establecido en un código para la tramitación de este proceso. El principio del debido proceso está basado en la dignidad de la persona, en su pleno reconocimiento como sujeto de un proceso rodeado de todas garantías constitucionales desde el inicio de las actuaciones, respetándose el derecho de defensa y de presunción de inocencia. Esto impone al acusador la carga de abstenerse de cualquier tipo de coacción orientada a la declaración o confesión de culpabilidad por el acusado. Entonces, la tarea esencial del juzgador en materia penal se arriba a la verdad real, es decir, la correlación de la realidad de los hechos tal como efectivamente ocurrieron cuando se ha violado un bien jurídico tutelado o protegido, ponderando a tal fin en debida forma las probanzas de la causa como requisito sine qua non del principio del debido proceso que regula la función punitiva del Estado. En el proceso penal no puede hablarse solo de defensa de la sociedad, ya que ello equivaldría a legitimar en ciertos casos la violación del derecho individual por generalizar el peligroso principio salus publica suprema lex, lo que no puede admitirse en derecho penal porque conduce a las leyes de la violencia, posibilidad que está fuera de la fórmula de defensa de derechos, en lo que se encuentra el origen de la potestad punitiva. En suma, la justicia penal debe conciliar la tutela del derecho del acusado con lo de la sociedad, de tal forma que, manteniendo el derecho al castigo del culpable, se proclame también el principio de que el acusado no debe ser sometido al castigo sin culpa o más allá de la justa medida de sus deméritos. Esta última parte, este último párrafo que les acabo de leer, que por supuesto es de la doctrina, me pareció interesante hacerlo, ya que
como vieron en la primera parte, dice que en el proceso penal no puede hablarse solo de la defensa de la sociedad. Siempre se habla de que en el proceso penal se trata de determinar la culpabilidad y que el Estado, a través de, digamos, de los jueces y los fiscales, defienden, digamos, están en defensa de la sociedad. Está bien. Lo que pasa es que esto no debe estar considerado como por encima del derecho de defensa de la persona inculpada, ni ser el aval para llevar adelante o cometer irregularidades, violar el principio de defensa, violar el principio de inocencia, del cual gozamos todos en nuestros estados. Si bien la investigación de una causa se produce justamente en defensa de la sociedad, para que este delito no se sea castigado y se procurar que no se vuelva a cometer por la misma persona o por otros, pero esto no debe justificar cualquier violación al proceso. El proceso siempre debe ser llevado. Y cuando yo era chico, me acuerdo, incluso en los primeros años de la facultad, se decía, más vale 10 culpables libres y no un inocente preso. Por eso lo que hay que procurar un sano equilibrio entre la persecución, el interés de la sociedad en la persecución del delito y los intereses o las garantías del sujeto para que, como dije al principio, quien sea condenado sea justamente la persona que cometió el hecho y no un chivo expiatorio, como se suele decir, es decir, un tercero que nada que tenga que ver, que al solo efecto de calmar a la sociedad se termina inculpando a alguien inocente. Después también tenemos que la Constitución Nacional, las constituciones provinciales y la legislación procesal ponen condiciones y límites a la realización, límites que están dados por aquellos principios en torno a los cuales se ha organizado el Estado de Derecho republicano y democrático, y cuyo quebrantamiento, por los motivos que fuere aducido, resquebraja las bases mismas del sistema sobre el cual se asienta el proyecto modelo de convivencia plasmado por esa normatividad instituyente. Que un delincuente delinca es algo, si se quiere, esperable o normal. Hace un ratito algo de esto dije. Pero el que el Estado lo haga a través de sus órganos es algo que requebraja el sistema jurídico íntegro. Y que los jueces legitimen tal proceder implica que no son jueces de la Constitución. Nada hay más escandaloso que quienes administran justicia no sean justos, cosa que dramáticamente y reiteradamente acontece con muchos mayor frecuencia que la deseable. Esto lo dice Vázquez Rossi, un procesalista muy conocido de nuestro país. Y esto es muy importante, porque sumando todo lo que venimos diciendo, si nosotros tenemos jueces que legitimen, primero que permiten el ingreso o que procuren obtener una prueba en forma irregular, y que luego otros jueces legitimen tal proceder, que también puede ser un proceder del personal policial que trabaja y que colabora con la investigación, que un juez lo avale, realmente es valerse de un delito. Y estos, lejos de someterse a la Constitución, estos jueces lo que están haciendo es violar la Constitución y no pueden ser considerados jueces, como dice acá Vázquez Rossi, también no son justos. Y esto, por supuesto, que afecta claramente a nuestro sistema republicano y republicanos de gobierno y es consecuencias muy graves para todos los ciudadanos. En el caso del debido proceso se suele hablar de digamos, que hay un debido proceso al momento de sancionar las leyes y un debido proceso de lo que se refiere estrictamente al proceso penal. En el primero está claro que las leyes deben ser sancionadas cumplimentándose los pasos que cada constitución tiene en nuestros distintos países. Con lo cual,
para que una ley sea válida debe seguir los pasos, el proceso que establecidos en la Constitución. Y en el caso del proceso penal es el otro el que estamos analizando. Derivados del debido proceso penal tenemos juez previo, juez natural, juicio previo, mejor dicho, no juez previo, juicio previo, que esto significa que deben cumplirse los pasos, como ya dijimos, investigación, acusación, defensa, sentencia. El juez natural, digamos que el juez natural en nuestro país se refiere a que sea el juez que ya está instituido previamente a la comisión del delito y que no se haya conformado una comisión especial para juzgar ese determinado hecho, que los jueces sean imparciales e independientes. La imparcialidad, bueno, un poco lo que hablábamos recién, que tampoco el juez no debe, amén de que no debe permitir el ingreso de prueba o permitir alguna irregularidad, tampoco debe actuar a favor de una u otra parte o arbitrariamente en contra del imputado. Y la independencia de los demás poderes. En nuestro caso, en nuestro país, es todo un problema, y creo que en muchos países hay distintos problemas con respecto a la independencia de los jueces por la forma en que son elegidos. De todos modos, se analizan otros modos, porque siempre terminan teniendo que tener algún tipo de vinculación con el poder político, que no es lo aconsejable. Pero bueno, por ahora esto sucede y bueno, hay que, en muchos casos, más allá de que algunos jueces deben conseguir el apoyo político para poder llegar de acuerdo a la forma que se los elige, también es cierto que hay muchos jueces que actúan en forma independiente al momento de asumir. Así que no es que la mayoría de los jueces actúen gracias o en favor del político o de aquel poder que lo haya, digamos, puesto en el cargo, sino que realmente actúan en forma independiente. Uno de los, por supuesto, de los más importantes derechos o garantías que tiene un imputado es el derecho de defensa y el de igualdad de armas. Esto es decir, la posibilidad de ejercer la defensa, que significa que el imputado, de la cual se derivan, ya vamos a ver, el nombrar un abogado defensor y de participar de todos los actos probatorios de prueba, que así puede hacerlo, o se requiere su participación, y poder interrogar, por ejemplo, poder interrogar testigos, que esto también significa lo que se suele hablar, la igualdad de armas o la igualdad de posición, es decir, que el imputado debe estar en la misma, con los mismos derechos que en el caso que en nuestro sistema del acusador, es decir, del fiscal. Por eso es que se lo digamos, rodea al imputado de garantías o de posibilidades para que esté en la misma situación del fiscal. Recordemos que en épocas anteriores el imputado era un instrumento de prueba y podía ser sometido a cualquier tipo de tortura y vejaciones a los fines de obtener la confesión. Hoy el imputado no es un instrumento de prueba, sino que es parte del proceso y tiene todos los mismos derechos y obligaciones, pero sobre todo derechos, que el fiscal al momento de ofrecer prueba y de participar en la producción. Hauchen nos dice que en este último podemos definirlo, al derecho de defensa, como el insoslayable derecho subjetivo individual de carácter público de intervenir en el proceso penal en todo momento, de probar y argumentar en él, por sí y por medio de abogado, todas las circunstancias de hecho y fundamentos de derecho que desvirtúen la acusación con el propósito de obtener una declaración de exhibición o atenuación de la responsabilidad penal atribuida. El derecho de defensa involucra con relación al imputado su facultad de intervenir en el proceso en todas sus etapas y actos procesales, desde el más prematuro inicio hasta cuando por cualquier medio se noticie de que ha sido sindicado como responsable de un delito o al ser detenido.
y hasta su total terminación, o sea, cuando haya cesado el cumplimiento de la pena o medida de seguridad. Su intervención es importante a fin de controlar el desarrollo regular del procedimiento o de ofrecer pruebas, de controlar la producción de la prueba de cargo, ser oído expresamente en su descargo, y dar todas las explicaciones pertinentes que consideren necesarias. Es decir, que el derecho de defensa significa que el sujeto es parte del proceso y puede y debe participar en toda la producción, sobre todo para controlar que las pruebas sean incorporadas regularmente al proceso, y que no aparezca, por ejemplo, un testigo falso que cometa falso testimonio. Entonces, en ese caso, participar de la declaración. Por supuesto que el imputado no lo hace personalmente, sino que lo hace a través de su abogado. Y esto es importante, que dentro del derecho de defensa implica la posibilidad de designar un abogado. La posibilidad no, en la obligación, digamos, primero es el derecho y después la obligación, porque el derecho de designar un abogado defensor, es decir, todo imputado tiene el derecho, tiene la posibilidad de designar un abogado defensor de su confianza, pero también es obligatorio, porque si no lo hace, el Estado le debe proveer de un defensor particular pago por el Estado cuando el sujeto no tenga una confianza o no tenga el dinero suficiente o bienes para solventarse un abogado defensor. ¿Y esto por qué? Por lo que se conoce también como la igualdad de armas o de posesión. Es decir, el juez es abogado, el fiscal es abogado y el imputado normalmente no es abogado. Entonces necesita de alguien que conozca de las leyes, que conozca el proceso, para que lo defienda correctamente. Y este derecho de defensa y esta actuación de los abogados debe ser eficaz y debe ser pertinente en la defensa de su cliente. ¿Por qué digo esto? Porque al menos en nuestro país la Corte Suprema ha sabido en algún fallo decir, anular condena cuando se advierte que el imputado no ha sido correctamente defendido por su abogado defensor. Es decir, que nuestra Corte Suprema ha establecido el criterio de que la defensa debe ser eficaz, pertinente, y que en ese fallo le advierte a los jueces que si estos ven, notan, advierten que no está siendo bien defendido el imputado sujeto a investigación, deben ellos intimarlo al imputado, advertirle, hacerle conocer esta situación de que no está siendo bien defendido, para que designe otro abogado que lo haga correctamente. Esto me parece a mí de suma importancia, porque deja bien en claro cuál es o cómo es o cuán importante es el derecho de defensa y cuán importante es la actuación nuestra como abogados defensor. Es decir, no es solamente asumir la defensa y bueno, ir dejando que pasen las cosas y ver cómo llegado el momento, el juicio, lo defendemos y vemos qué pasa. No, debemos actuar en el proceso, dentro de la legalidad del proceso, pero sobre todo también marcando aquellos errores o aquellos cuestiones irregulares en el proceso, salvaguardando o manteniendo que se cumpla con el debido proceso. Obviamente estamos hablando de evitar que se incorporen pruebas ilegalmente o la incorporación de un testigo falso, pero esto tampoco significa que nosotros veamos, o sea, trabajar en defensa de un cliente no significa que nosotros cometamos alguna irregularidad, como por ejemplo suprimir alguna hoja de expediente, aunque ahora estamos hablando de expedientes digitales. Pero bueno, no podemos hablar de este tipo de actuación por parte nuestra. En lo que respecta a la igualdad de armas o de posición, la Convención Americana de Derechos Humanos dice en el artículo 8.2: durante el proceso toda persona tiene derecho a plena igualdad a las siguientes garantías mínimas: concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa, derecho del inculpado de defenderse, derecho de defensa de interrogar a los testigos, derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo. Es decir,
Durante el proceso toda persona tiene derecho en plena igualdad, es decir, en plena igualdad con el órgano acusador, que es el fiscal. Y la Corte Interamericana, en relación a esto, ha dicho que para alcanzar sus objetivos el proceso debe reconocer y resolver los factores de desigualdad real de quienes son llevados ante la justicia. Es así como se entiende el principio de igualdad ante la ley y los tribunales y la correlativa prohibición de discriminación. La presencia en condiciones de desigualdad real obliga a adoptar medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses. Si no existieran esos medios de compensación ampliamente reconocidos en diversas vertientes del procedimiento, difícilmente se podría decir que quienes se encuentran en condición de difícilmente se podría decir que quienes se encuentran en condiciones de desventaja disfruten de un verdadero acceso a la justicia y se beneficien de un debido proceso legal en condiciones de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas. Es decir, la principal desventaja la veríamos si el imputado no tuviera un defensor. Esa es la principal. Por eso es tan importante la designación de un abogado defensor, porque lo pone en igualdad de situaciones. Bien. Otro de los principios que se deriva del derecho de defensa es el de ser oído, el de poder declarar cuantas veces sea necesario, siempre y cuando evitando divagaciones o cuestiones que no hagan realmente a la causa. Poder ser asistido, como lo dije, jurídicamente por un abogado defensor. Debemos decir que en general en nuestro país los códigos prevén la posibilidad o la excepcionalidad de que el imputado pueda defenderse, se pueda autodefender, siempre y cuando el juez considere que esto no significa que quede vulnerado su derecho de defensa. Si el juez entiende que el sujeto no va a poder defenderse correctamente, no lo permite y le impone la designación de un abogado defensor. Del derecho de defensa tenemos también otros principios, o mejor dicho ya esto vinculado con el debido proceso, que es la presunción de inocencia. Del derecho de defensa tenemos la presunción de inocencia, que es fundamental, porque la presunción de inocencia significa que todos somos inocentes hasta tanto una condena nos declare culpable, incluso durante el proceso. Es decir, cuando los principios dicen que somos inocentes hasta que una condena nos considere culpable, vuelvo a repetir, significa que somos inocentes previo al proceso y durante toda la tramitación del proceso. No nos pueden considerar culpables. Podremos ser sospechosos, el imputado podrá ser sospechoso de un proceso, pero no culpable. Y esto solamente con la condena. La Corte Interamericana ha dicho en el caso Suárez-Rosero que declaró que en el principio del estado de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que la culpabilidad sea demostrada. En el caso Cantoral-Benavides, la Corte Interamericana dijo: el principio de la presunción de inocencia, tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, exige que una persona no puede ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla sino absolverla. El principio de la duda, el principio indubio pro reo. En ese sentido, también se desprende de esto, del principio de inocencia, lo que conocemos como la carga probatoria. Es decir, que esto también es muy importante, que toda aquella persona sospechada de la comisión de un delito no tiene la obligación de ofrecer prueba, tiene el derecho, pero no la obligación. Porque el imputado como en virtud del principio de inocencia, no tiene que demostrar su inocencia. Por lo tanto, quien tiene la carga de la prueba, es decir, quien debe probar lo que está afirmando, en este caso los fiscales, es el fiscal.
es el fiscal quien tiene la obligación de demostrar la responsabilidad penal de aquella persona que está siendo investigada. Pero el sospechoso, no tiene la obligación, porque es inocente. No tiene que probar su inocencia, todo lo contrario. Quien debe probar, quien debe quebrar o romper ese principio de inocencia es el Estado, o en el caso los fiscales. Después, y por supuesto, en este sentido, de la carga de la prueba, podemos decir que al hablar de carga probatoria, la doctrina de nuestro país dice que al hablar de carga probatoria en el proceso penal, esta le corresponde a la acción pública, ya que es quien debe comprobar en virtud a la presunción de inocencia de toda persona todas las circunstancias que lleven al objetivo convencimiento de la conducta delictiva atribuida. Es por eso que no es el imputado quien debe probar su inocencia, sino el Estado, mediante los órganos pertinentes, quien lo debe hacer. Claro está que esto no implica de manera alguna desconocer la importancia que pueden tener las pruebas defensivas destinadas a la aclaración de la situación del imputado y a la contraposición de la atribución delictiva. En este aspecto, la posibilidad de ofrecimiento y realización probatoria parece como una garantía derivada del derecho de defensa, cuya importancia ha sido destacada desde los mismos inicios de la idea liberal sobre el proceso penal. Es decir, el imputado tiene la facultad de ofrecer pruebas para demostrar su inocencia, pero no tiene la obligación. Por lo tanto, un imputado sometido a proceso bien podría sentarse y quedarse esperando a ver qué pruebas se incorporan, qué prueba lo incrimina, sin ofrecer prueba, más que, en todo caso, controlar que las pruebas que se incorporan sean en legal forma. Pero esto no significa que si el imputado quisiera ofrecer pruebas, documentación, testigos, pericias, informes, que hagan a su inocencia, a comprobar su inocencia, los jueces deben proveer todas las pruebas que el imputado ofrezca. No puede negarle, salvo que considere que es superabundante, porque el hecho ya está probado, o lo que pretende probar el imputado ya está probado por otra prueba, entonces agregar otra prueba sobre lo mismo podría ser sobreabundante. Entonces en esos casos los jueces podrían llegar a rechazarla, pero de ninguna manera puede negar arbitrariamente la incorporación de una prueba, más si ésta implica o posibilita demostrar la inocencia de la persona, del imputado. Y lo último que voy a comentar, y ya entro a la parte de los delitos económicos, es la prohibición de autoincriminarse. Es decir, la prohibición que existe en nuestra Constitución y en las constituciones en general, de que se pueda obligar a una persona a que se repute o que se acepte como autor del delito. Como dijimos hace un ratito, siglos anteriores, el sujeto el imputado era un sujeto del proceso, incluso hasta un medio de prueba, el cual era sometido para obtener su confesión. Y esta confesión era ya suficiente para la condena. Esto, con el devenir de la historia y de las garantías constitucionales, que está automáticamente prohibido obtener una confesión a través de torturas, obviamente, o a través de algún medio engañoso lograr pretender la autoincriminación. Bueno, entonces, como decía, el tema de la autoincriminación, que es la prohibición de utilizar a alguien, en el caso de la Edad Media, como prueba, o la incorporación de elementos en forma engañosa, obtener pruebas en forma engañosa. Esto, por ejemplo, vemos que acá en Argentina ha pasado, donde personal del organismo recaudador van a inspeccionar a empresas y le requieren determinada documentación, y resulta que no les dicen de que esa documentación puede ser utilizada luego para la investigación de un posible delito. Entonces el contribuyente entrega esa documental
y luego resulta que con ese documental la utilizan para realizar una denuncia por evasión tributaria. Y esto en realidad es violatorio porque le están digamos en forma engañosa, podríamos decir, se están haciendo de documentación sin avisarle de que pueda ser usada en contra de ellos. Por lo tanto, esto puede acarrear la nulidad del proceso. Por supuesto que hay legislación, mejor dicho, de jurisprudencia tanto europea como en nuestro país en este sentido, y si en el caso de Europa, la Corte de Derechos Humanos Europea ha dicho que esta documental no puede ser usada en el proceso, salvo que lo que surja de esa documental haya sido también probada por otros medios de prueba, con lo cual esta documental no ha sido la única prueba en contra del contribuyente. Y esto sucede. Entonces, bueno, ahora bien, como les decía, ya entrando en la última etapa de esta charla, en la segunda etapa y la última, todo esto que hemos visto, cómo se relaciona en el caso de los delitos económicos, o en algunos casos delitos de lavado de dinero. En primer lugar, por ejemplo, en Argentina tenemos el delito de lavado de dinero que dice que el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, grabare, simulare o de cualquier otro modo pusiera en circulación en el mercado bienes provenientes de un ilícito penal. ¿En dónde está, en esta parte que les acabo de leer, dónde está la precisión, la claridad y la estrictez que debe tener la norma penal? Si mencionan 5 o 6 verbos y encima de cualquier modo. Entonces, esto amplía de una forma tal el hecho del delito, del lavado de dinero, que en definitiva, ¿qué es lo que está pasando en Argentina? Se lo suele decir como un cajón desastre. Es decir, cualquier conducta que anda dando vuelta, lo encuadran dentro del delito de lavado de dinero. Porque en realidad termina siendo una conducta muy vaga y muy amplia. No está preciso. Y eso afecta el principio de legalidad, la garantía de legalidad del cual hablábamos. Incluso el artículo sigue diciendo, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes, del origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen ilícito. Con la consecuencia posible. Con lo cual, también acá estamos viendo que a lo mejor no toma la apariencia de dinero lícito, pero como posiblemente o parecía que a lo mejor tenía la apariencia de ilícito ese dinero, bueno, las maniobras que se hicieron, o sea, la compra, la administración o la simulación de bienes, termina siendo lavado de dinero. Todo, cualquier cosa que se les ocurra, viene siendo lavado de dinero. De hecho, ha pasado aquí en Argentina, tanto en la provincia de la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad capital, como en el norte del país, me enteré hace poco, que alguien detienen a alguien con una X cantidad de dinero, pongámosle, si detienen a alguien que va con una mochila con 30 o 40 mil dólares, automáticamente se presume que eso es ilícito y lo encuadran dentro de una investigación por lavado de dinero, porque transporta dinero. El otro día me decía alguien, bueno, pero cuando por ejemplo una empresa que obtiene ganancias lícitas, su actividad empresarial, realiza alguna maniobra con la finalidad de sacar ese dinero del país para llevarlo, para poner una cuenta extranjera, eso es lavado de dinero. No. O sea, intercambiando opinión con un colega amigo, yo le decía, no, eso no es lavado de dinero. O sea, no es cualquier cosa lavado de dinero. Porque en este caso, por ejemplo, estamos que el lavado de dinero requiere que el origen del dinero sea ilícito. Y sin embargo me hablaba de un origen del dinero lícito. Entonces le digo, no cualquier cosa es lavado de dinero.
En este caso en particular, el caso que me estás diciendo, será alguna infracción aduanera o algún delito aduanero, contrabando de dinero, será, no sé, infracción a las leyes de sacar dinero del país, no sé, pero de ninguna manera puede ser lavado de dinero porque luego aparezca en otro lugar. Entonces vemos cómo se da estas circunstancias en donde, como les decía, cualquier cosa que dando vuelta, como la figura no es clara, justamente provoca estas interpretaciones de que todo es lavado de dinero. Después también tenemos, por ejemplo, el llamado autolavado, que de hecho en nuestro país el delito de lavado de dinero estaba previsto en un comienzo, cuando se legisló por primera vez por la imposición de Gafi, se lo legisló como un delito de encubrimiento. Es decir, que quien lavaba dinero, quien realizaba las maniobras de lavado de activos, tenía que ser una persona que no había cometido el delito precedente. Es decir, si estamos hablando de narcotráfico, quien lava dinero del narcotráfico no debía ser el narcotraficante, sino que debe ser alguien que no participaba de la actividad de narcotráfico, o de evasión tributaria, o de contrabando, el delito que fue de robo, quien roba a lo mejor camiones con mercadería, bueno, y quien luego después le ayuda a blanquear el dinero que obtiene de la mercadería que robó, no debía haber participado del robo de camión. Como en nuestro país prácticamente no hubo causa en ese sentido, luego en el 2011 se modifica y se establece el artículo que se legisla, este artículo que le acabo de leer, y ahí aparece que ya se quita la exigencia de que quien lava dinero no debe participar en el delito precedente. Por lo tanto, hoy tenemos, como está legislado, tenemos un concurso real, es decir, aquella persona que obtiene dinero ilícito por narcotráfico, luego lava el dinero, realiza maniobras de blanqueo de dinero, se lo va a imputar por el delito de lavado de dinero y por el delito de, mejor dicho, por el delito precedente, que puede ser narcotráfico, evasión tributaria, más el delito de lavado de dinero. Lo cual conceptualmente es un error, porque cuando quien comete el delito precedente, narcotráfico, narcotráfico, evasión tributaria, tráfico de personas, de armas, lo que fuera, realiza maniobras tendientes a blanquear el dinero que obtuvo de ese delito, es lo que se llama, es la última etapa del iter criminis, es decir, ya lo que sería el agotamiento del delito. Y en este sentido, quien lo expresa muy bien es el doctor Fernández Sacún, un colega paraguayo, que dice que todo hecho punible tiene en principio 4 fases: ideación, ejecución, consumación y agotamiento. Los temperamentos que adopta el autor o partícipe para asegurar o realizar el beneficio patrimonial obtenido en la fase de consumación se encuadran en la fase de agotamiento del mismo ilícito y no pueden tipificarse de manera independiente. Cuando el autor o partícipe de un hecho punible alcanza los fines lucrativos que procura al perpetrar sirviéndose de sus frutos, no hace sino agotarlo en la prosecución del mismo iter criminis. Claro, esto es llevado, en el caso de España, por ejemplo, está incorporado el verbo usar. Y es llevado a la ridiculez a decir de que quien roba un vehículo, cuando se lo está llevando, lo está usando, entonces está cometiendo el delito de lavado de dinero. Por ejemplo, acá en Argentina se ha dicho que quien al robar un vehículo y después intentar contratar un seguro para el mismo, lo está administrando, por lo tanto está lavando dinero. Con lo cual también diríamos que quien roba un vehículo al cargar combustible o al inflarle las gomas o hacer un cambio de aceite, lo está administrando, por lo tanto está lavando dinero. Lo cual suena muy, la verdad que para no usar una palabra, muy raro. O sea, me parece que no hay una real conocimiento de la figura y se largan a legislar porque tiene que cumplir en nuestro país, cumplir con exigencias internacionales.
y que no es lo que debe ser. Se debe respetar la Constitución. Sobre todo, no es un dato menor que quien impone este tipo de legislación sea el GAFI de Estados Unidos, que tienen otros sistemas, u otras garantías, u otra concepción del proceso penal, distinto a nosotros. Otra de los problemas que genera en el caso del lavado de dinero, y que hay una clara alteración del debido proceso, es cuando se habla en nuestro país, no está previsto así, no está expresamente previsto, pero ya se habla alguna doctrina de que el delito precedente, por ejemplo el narcotráfico o la evasión tributaria, aunque la evasión tributaria hay algunos que cuestionan de que no puede ser delito precedente del delito de lavado de dinero porque los ingresos son lícitos que entran en la empresa. Pero bueno, no entremos en esa discusión. Por ejemplo, el dinero que ingresa por contrabando, por tráfico de drogas, de personas, de armas, todos esos delitos, o por cohecho, por los delitos de corrupción, los dineros que ingresan a un político por algún delito de corrupción, cohecho, el delito de lavado de dinero es independiente de ese tipo de delitos. Por lo tanto, se puede investigar independientemente del delito precedente. Eso ya implica, a mi modesto entender, un no entender de qué estamos hablando, de una alteración del debido proceso en forma flagrante. Quien lo ha previsto expresamente es la ley 004 de Bolivia, que modifica el artículo sobre lavado de dinero y dice, se ratifica, el artículo 185 bis, en un párrafo dice, se ratifica que el delito de legitimación de ganancias ilícita es autónomo y será investigado, enjuiciado y sentenciado sin necesidad de condenatoria previa respecto de los delitos mencionados en el primer párrafo. A ver, alteración del debido proceso y alteración del principio de inocencia. Porque, a ver, yo cometo un delito, estupefaciente, contrabando. El dinero ya hago maniobras para blanquear ese dinero que me entra de contrabando, ya me están violando el principio de que algunos hablan, cuando se habla del autolavado se dice que está violando el principio del non bis in idem porque me estarían juzgando dos veces por el mismo hecho. Otra garantía constitucional. Entonces, primero, empezamos por ahí. Segundo, cuando me empiezan a investigar por lavado de dinero, según para el Código de Bolivia y alguna doctrina argentina, me podrían condenar por lavado de dinero, aun cuando no tenga condena por el delito de contrabando. A ver, o sea, si vos me decís que yo lavé dinero y que ese dinero tiene que ser ilícito, pero si ese dinero ilícito, que obviamente viene de un delito precedente, contrabando, y si a mí me declaran inocente del delito de contrabando y me condenaron previamente, por lavado de dinero, pero si a mí me declararon inocente por el contrabando, quiere decir que ese dinero no era ilícito. El dinero era lícito. Porque yo pude demostrar que en realidad no cometí ninguna defraudación al ingresar mercadería o al exportar mercadería. Entonces el dinero que yo utilicé para comprarme bienes o lo que fuera, era lícito. Y sin embargo a mí me condenaron por lavado. Pero una condición indispensable para condenarme por lavado es que el dinero sea lícito. Que el dinero sea ilícito. Entonces, claramente están alterando el proceso con esta idea, y están violando el principio, porque entonces si me condenaron primero por lavado, me están violando el principio de inocencia, ya me consideraron culpable en el delito precedente, y aún no tengo condena. Entonces acá vemos claramente cómo se altera el debido proceso, porque la lógica implica que primero me tienen que condenar en el delito precedente, y luego por el consecuente, digamos, el lavado de dinero, primero. Pero segundo, me están violando el principio de inocencia. Porque dicen, acá ya consideran que el dinero es ilícito, es delito, proviene de un delito. O sea, acá ya acá me consideran ya culpable en este otro delito, el delito precedente. Es una gravedad extrema. A raíz de esta y otras garantías, como puede ser el tema del decomiso anticipado, por ejemplo. Yo sé que en Colombia tienen
la ley de extinción de dominio, que en nuestro país no está, que me parece bastante importante, interesante y deberíamos tenerla, porque acá se habla del decomiso anticipado, cuando se hace referencia a que, digamos, en una causa por lavado de dinero o por lavado de dinero, se presume que digamos, se determina que la existencia del ilícito, y dadas determinadas condiciones no se puede, anticipadamente se puede decomisar dinero o bienes, aún sin que esté la sentencia por lavado de dinero. Entonces, me decomisan bienes que presumen, sospechan de que son provenientes de un delito, y me los decomisan definitivamente. O sea, me violan el principio de inocencia, porque ya me están considerando culpable cuando todavía no terminó el proceso. No me dejan defender. Y esto, lo más grave que he leído en este sentido, es un párrafo de un fallo del Tribunal Constitucional Español que dice: se ha señalado también que el decomiso tiene naturaleza esencialmente económica y que en su determinación no cabe, escuchen, no cabe aplicar el principio de inocencia, aplicable únicamente a la declaración de culpabilidad. Los problemas que puedan plantear habrá que hacerlo desde la óptica del derecho en un proceso justo y el derecho de la tutela judicial efectiva. ¿Qué tutela judicial efectiva puede haber o qué respeto al derecho si ya me está diciendo arriba que no cabe aplicar el principio de inocencia? Es gravísimo, es una violación flagrante del principio de inocencia, porque esto es porque yo digo, bueno, en una causa económica el decomiso no es con la finalidad de privarte de los beneficios del delito, del fruto del delito, o privarte de los instrumentos del delito, como siempre se ha hecho, sino que además es una cuestión económica. Entonces yo te puedo sacar los bienes y a mí no me importa si sos inocente o no, yo te lo saco. Y en España, por ejemplo, tienen el decomiso de hasta 6 años para atrás. Es muy grave. Por eso es tan importante, porque acá no se puede discutir la legitimidad o no legitimidad de los bienes que se decomisan. Por eso es importante la ley de extinción de dominio. No la conozco exactamente cómo la tienen en Colombia. Sí entiendo que es un proceso, acá un proyecto en el cual se avanzó pero quedó trunco, era la posibilidad de someter al sujeto ante un proceso civil, con lo cual por lo menos uno podría controvertir en ese proceso si hay o no, o la licitud o ilicitud de esos bienes. Es decir, como vemos, en el ámbito del derecho penal económico se violan flagrantemente algunas de estas garantías. De hecho, espero que en breve, 2 meses más, salga un libro que se va a llamar El derecho penal de enemigo y su influencia en el derecho penal económico, porque estamos viendo cómo en el afán de perseguir delitos económicos por la importancia que estos tienen, se están violando determinadas garantías, y estamos entrando en lo que tan bien describió Jacobs en el derecho penal de enemigo, en donde hay una clara vulneración de determinadas garantías con la sola finalidad o excusa de determinar la culpabilidad de una persona. Por lo tanto, corresponde rever toda esta situación. Bueno, llegando ya al final de esta charla, nuevamente agradecer a la Unicademia por haberme invitado a participar de este segundo ciclo internacional. Quedo a disposición de quienes se vean interesados en querer ampliar sobre estos temas, que la verdad que son preocupantes y creo que merecen una mayor profundización en cada una de nuestras legislaciones, y insistir con que deben respetarse las garantías constitucionales. Muchas gracias y bueno, saludos a todos.